Rodríguez. Bueno, pues entramos en el segundo tema de la mañana y vamos a hablar un poquito del vernáculo deporte, de la lucha canaria, en fin, que ese deporte que tanto nos identifica, ¿no? Bueno, pero yo creo que a pesar de formar parte de nuestra cultura, a pesar de haber nacido prácticamente pues desde siempre y desde hace mucho tiempo con ella, pues desconocemos, ¿verdad? Desconocemos muchas cuestiones básicas en la lucha, ¿no? Porque ahora estamos en el año 2024, vemos la lucha que vemos, el tiempo que ha pasado, las luchas que vemos en la tele, las que asistimos a los terrenos y demás, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido la historia de la lucha canaria? ¿Por cuántas etapas ha pasado? ¿Ha tenido siempre la misma fórmula? ¿Ha asistido siempre de la misma manera? Pues bueno, pues yo creo que esas cosas todavía me parece a mí que todavía nos queda por entender muchas cosas, ¿no? Y un poco cuál ha sido la transición de la lucha canaria, cómo ha sido ese subir peldaño a peldaño por esa escalera, ¿no? Vamos a comentar ese tema histórico e interesante y para eso tenemos al otro lado a Andrés Simó, que él es ex secretario de la Federación de Lucha Canaria de Tenerife y sabe bastante porque yo creo que nació con la lucha y sigue con la lucha. Andrés, buenos días. Hola Javier, buenos días. Un saludo a ti y a tus oyentes. Buenos días, gracias. Lo mismo te digo. Andrés, digo que tú naciste con la lucha y sigue y eso viene heredado, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que la he vivido desde pequeño porque mi padre, bueno, primero fue secretario del Real Esperi de La Laguna, el histórico club, durante 4 años, después pasó a secretario de la Federación Tinerfeña de Lucha y estuvo ahí durante 30 años hasta que yo hice el relevo y me pasé casi otros 30, con lo que ya entre los dos ya llevamos muchísimos años en esto metido. Más que Simó, de apellido era Sumó, ¿no? Sí. Más bien Sumó, sí. porque mira tú una cosa. Oye, y ya que estamos hablando de ese tema, Andrés, yo creo que en este caso, pues también influye mucho. Hombre, tú empiezas con otras historias y es otra época y te adaptas a las situaciones de ahora o de la época que tú empezaste, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que también te marcó un poco lo que había hecho tu padre, sabías un poco, ya había como un terreno abonado, ¿no? Hombre, por supuesto, es decir, las enseñanzas de mi padre me aportaron a mí una experiencia que no tenía al llegar a la federación, pero bueno, que él me fue indicando los caminos que había que coger, cuando había que tomar decisiones, me fue enseñando un poco los entresijos de nuestro deporte, a conocer a la gente y a tratar de ser lo más honrado posible y lo más honesto. Claro. A la hora de formar parte de una federación, claro. Andrés, antes estaba comentando yo las diferentes etapas, cómo se ha vivido. Yo creo que desconocemos, digo la lucha como podría ser otra cosa de nuestra cultura popular, ¿no? En el sentido de que nos hace falta tanto y haberla, no sé, haberla enseñado de otra manera, pero bueno, es la que hay, ¿no? Y en esta etapa, por ejemplo, que yo te digo de la lucha canaria, ¿cómo ha sido esa historia? ¿Cómo han sido las diferentes etapas que ha tenido la lucha? Cuéntanos, Andrés, porque yo creo que nos hace falta saber un poquito de todo eso de atrás. Bueno, y yo a la gente, primero me gustaría explicarle que la lucha canaria no se puede ver como un deporte, simplemente, como cualquier otro tipo de deporte. La lucha canaria hay que verla de otra manera, del aspecto cultural, histórico, tradicional. Abarca más que el deporte en sí. Eso es lo que nos debería preocupar a los canarios, ¿no? Que tenemos una herramienta en nuestras manos impresionante, un deporte único en el mundo, que tendríamos que cuidar, que tendríamos que conocer la historia, por supuesto, porque además hay curiosidades que el resto de la actividad deportiva tendría que conocer. Cuando tú vas a hablar de la historia de un deporte, pues tú te vas a una fecha en concreto, ya puede ser fútbol, puede ser baloncesto, cualquier otro tipo, o tú vas a una fecha en concreto. Pero cuando tú vas a hablar de la historia de la lucha canaria, te tienes que ir a
historia del pueblo canario. Donde comienza la historia del pueblo canario, comienza la historia de la lucha canaria, a la par. No, es verdad, sí. En la antigüedad los aborígenes dirimían sus diferencias no a trompadas, sino con una lucha. Fíjate hasta dónde llegamos. Con lo que cuando nosotros vamos a hablar de la historia de la lucha canaria, primero nos tenemos que quitar el sombrero, por supuesto, porque estamos hablando de un deporte que tiene miles de años. Con lo que tenemos que pensar que escribir la historia de la lucha canaria es muy difícil, fue muy difícil. Investigar sobre la lucha es muy difícil. Por eso es interesante, digo que por eso es interesante lo que tú estás comentando, de que es algo mucho más que el deporte en sí, o sea, conlleva mucho más, ¿no? Lleva mucho más, y te voy a decir una cosa, y esto lo digo para los políticos, cuando alguien de la lucha canaria toca en la puerta de una institución, no solo te tiene que recibir el consejero de deporte, tiene que ser consejero de deporte, de cultura, de patrimonio, el de las tradiciones, porque abarca todo eso. Entonces, a nosotros no nos pueden tratar como un simple deporte, como uno más, porque a veces tú vas a solicitar ayuda, porque la lucha canaria necesita ayuda de infraestructura, económica, porque es difícil captar niños, porque es un deporte. Yo creo que es el único deporte donde no se puede jugar. Eso está claro. Tú coges una pelota y te puedes jugar. Cuando tú vas a luchar, tú tienes que tener primero unos mínimos de conocimiento, una concentración, porque te puede dar un golpe, te puede dañar o lo que sea, y no se puede jugar. Entonces, cuesta captar. Cuando nosotros tocamos la puerta de las instituciones, ellos tienen que entender que somos algo más que un deporte, que es nuestra cultura, nuestra historia y nuestras tradiciones. Y eso tiene que ser sagrado para el pueblo canario y para los políticos que nos representan, evidentemente. Total. Y ahora, por ejemplo, bueno, para no desviarnos un poco, pero bueno, ya que estás tocando el tema, y ahora también es una herramienta total y absoluta, por ejemplo, con el tema migratorio, porque hay que ver la cantidad de gente, de chicos que están que ha sido precisamente la herramienta de la lucha canaria la que está haciendo en esa integración total en la sociedad, ¿no? Sí, por supuesto, hay muchos luchadores, bueno, ya están en los equipos. Ahora tú ves ya las categorías base, ya ves un montón de chicos menores practicando, bueno, del norte de África, de Senegal, de un montón de países, que ya lo ves entrenando y practicando la lucha con todo, y ellos se adaptan perfectamente porque ellos también vienen de pueblos que tienen lucha, y entonces de alguna manera se adaptan a lo nuestro. Fíjate tú, Andrés, fíjate tú, Andrés, que me recuerda a una historia que hablé con el historiador, con José Farrugia, que me decía que, por ejemplo, cuando venían de ese norte de África, ellos tenían su estrella, canopo, su historia, ¿no? Y entonces, claro, llegaban, por ejemplo, aquí y seguían viendo sus dioses o ¿sabes? Seguían viendo lo mismo, con lo cual estaban como cerca aún de su tierra, ¿no? Y en este caso que tú estás diciendo, pues al venir y ver la lucha, pues de alguna manera, que ellos también están acostumbrados a que en Senegal tienen por ejemplo, ¿no? También tienen su lucha, pues de alguna manera se sentirán más cercanos, ¿no? Sí, por supuesto. Además, una de las teorías del origen de la lucha canaria es que la lucha canaria viene del norte de África, de las migraciones del norte que llegan a las Islas Canarias, y ahí hay una manera como si se introduce por esa parte del pueblo bereber, y después, claro, después vienen las influencias de la península, de leoneses, que también cuando la conquista vienen a Canarias y también practican la lucha, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos cuando vienen a Canarias tienen que se identifican, tienen que verse identificados con sí, ven como algo más cercano, ¿no? Háblanos de esas etapas. Sí. Bueno, vamos a ver, sí, las etapas. Mira, cuando tú vas a hacer un estudio de la lucha canaria, se tienen que diferenciar. Ahí la lucha canaria tiene varias etapas, por eso te digo que nos diferenciamos mucho del resto de los deportes, entre otras cosas por esto, por la misma etapa. Nosotros cuando empezamos a estudiar el tema nos dimos cuenta perfectamente, y además está escrito y está publicado, que la lucha canaria está dividida en etapas y hay que comenzar por la aborigen, por supuesto. Para
para buscar el tema del aborígeno tenemos que ir a las referencias de los historiadores y poetas que en sus publicaciones hablan de la lucha canaria. Estoy hablando de gente como Fray Alonso de Espinosa, por ejemplo, el poeta Viana, y hay un montón de eso donde habla de la lucha canaria y relata agarradas, y bueno, y entonces de ahí tenemos que comenzar. Después, ya cuando ya están las Islas Canarias conquistadas, viene una segunda parte. Todo el mundo sabe que cuando tú conquistas un pueblo, lo que intentas es mermar la moral y acabar con sus tradiciones. Y bueno, con la lucha canaria se intentó acabar, evidentemente. Y hay un estudio de un abogado, José Miguel Hernández López, donde hizo un estudio muy concienzudo de todo el tiempo que hubo donde la lucha canaria lo que hizo fue subsistir. Estamos hablando de un periodo muy largo de tiempo para que no desapareciera, y se han encontrado por ejemplo estatuas en pórticos de iglesias y un montón de cosas donde se ve claramente que seguían viéndose luchadores y bueno, y gracias a eso pues se pudo conservar. Después, ¿y cómo no pudieron con ella, Andrés? ¿Cómo no pudieron con ella? Es que en el fondo no pudieron con ella, ¿no? No pudieron. Igual que tampoco pudieron con determinadas tradiciones. Por ejemplo, pudieron con el idioma, sí pudieron. Prácticamente casi desaparece. Ahora hay gente que intenta recuperar, pero casi desaparecen, e intentaron, bueno, un montón de tradiciones, pues, pero con la lucha no. Con la lucha no sé por qué. Porque yo creo que la lucha es una cuestión de supervivencia, ¿no? Para los pueblos. Y claro, los canarios teníamos ese arte y esas técnicas, y se ve que se conservaron, pues lo harían a escondidas. No, lo harían a escondidas, y tampoco interesaba sacarlo fuera, que era como cuando guardar lo nuestro y que no nos vieran y que no supieran que sabíamos esto, ¿no? Mira, por ejemplo, yo he leído, bueno, la presentación de un libro, fui a la presentación de un libro, y en el libro se decía que, por ejemplo, la vestimenta, cuando tú estabas, por ejemplo, en la ciudad, vamos a ver, en el asentamiento que se hizo en San Cristóbal de la Laguna, y obligaban a los guanches a ponerse la vestimenta que se usaban los españoles. Pero ¿qué pasaba? Que cuando ellos salían de las ciudades, iban, por ejemplo, a los montes de Anaga, que habían caseríos y todo eso, ellos tenían escondida la vestimenta y la recuperaban y iban ya con su vestimenta. Pues con la lucha canaria yo pienso que fue algo parecido. Sí. Que ellos la conservaron de alguna manera u otra, pero que vamos, que tuvimos la suerte de que quedó ahí. Y después ya ella pasó a la siguiente etapa, que es la tercera de la lucha canaria, que de ser una cosa que intentó subsistir a convertirse en uno de los actos principales de cualquier tipo de acontecimiento que se celebrara, ya fuesen fiestas, celebraciones de cualquier tipo. Ahí ya estaba la lucha canaria. Ahí es cuando entra el boom de la lucha. ¿Sobre qué año podríamos estar hablando en esa otra etapa? Pues estamos hablando de mediados del siglo XIX. Es cuando ya entra la etapa folclórica, que la llaman folclórica, mal llamada folclórica, pero era porque estaba muy relacionada con las fiestas, con los actos festivos. Y entonces, bueno, de ahí viene, por ejemplo, la famosa lucha de la media montaña, que fue los días 24, 25 y 26 de junio de 1834, que está relatada por Emilio Rivero, ¿no? Y relata cómo los pueblos del norte se reunieron para ir a luchar contra los pueblos del sur, se concentraron en Barranco Hondo, en lo que llaman la media montaña, y ahí se celebra. Y esa es la etapa folclórica de nuestro deporte. Y además, en todos los actos principales. Sí, que hablamos ahora, había fiesta en el pueblo, ¿no? En los pueblos, por ejemplo, y uno de los actos era
La lucha canaria, ¿no? Principales, pero de los actos principales era la lucha canaria. Eso se celebraba, pues mira, en las plazas, en las aceras, se celebraba en espacios abiertos y todo el mundo presenciaba la lucha. ¿Qué pasó? Y esto va a colación con las siguientes etapas. Que cuando vieron la popularidad de nuestro deporte, que la gente iba, había muchos luchadores que se apuntaban, pues algunos se dieron cuenta de que había ahí un negocio. Entonces pensaron, dice, bueno, pues si esto tiene tanta popularidad y acude tanta gente, ¿por qué no lo hacemos en recinto cerrado? ¿Por qué no lo hacemos cobrando una entrada? Los luchadores, por otro lado, recibían un dinero, y por participar, por ejemplo, y por luchador tumbado. E incluso, en determinados periódicos, se apunta la idea de las apuestas. Fíjate tú dónde aparecen las apuestas. Las apuestas. Las apuestas, claro, había gente que apostaba, que pagaba un dinero por determinado luchador que quedaba en pie. Y de ahí, de esa época, comienza el tema. Y esa es la etapa que llamamos mercantil. ¿Qué pasa? Que aparece la figura del empresario. Como no había federaciones, no había instituciones, pues son los empresarios los que se hacen cargo de organizar luchadas. Empiezan a celebrarse ya en recinto cerrado, para que todo el que quiera presenciar la lucha tenga que pagar una entrada, y los luchadores comienzan a ganar dinero. Entonces, eso estamos hablando de los años de 1860 hasta 1943, una época estaban por ejemplo, empiezan las asociaciones. Por ejemplo, no existía la figura del club. En la etapa mercantil estaban los gimnasios, que habían gimnasios que tenían un equipo de lucha canaria, las sociedades que tenían dentro de sus actividades deportivas, podían tener un equipo de fútbol, de baloncesto, de atletismo, de boxeo y de lucha canaria. Por ejemplo, de ahí viene el famoso Fomento de la lucha canaria, un equipo de 1916. Entonces, todo está dirigido más bien al negocio. ¿Qué pasó con eso? Que cuando tú le cobras a alguien una entrada por presenciar un espectáculo, esa persona te va a exigir a cambio determinadas cosas. Por ejemplo, que tú cumplas con el horario que tú has anunciado, que tú cumplas con los luchadores que has puesto en un cartel que van a participar, que las luchas no se prolonguen eternamente, por ejemplo. Y de ahí viene la demanda. Fue una demanda popular. El pueblo exigía que eso estuviera regulado. Y de ahí viene la etapa institucional. Hemos pasado de la mercantil, que era puro negocio, que estaba la figura del empresario. Incluso, fíjate tú, porque ahora los representantes, nosotros oímos hablar de los representantes de los futbolistas, y eso como si fuera una cosa novedosa. Bueno, pues la lucha canaria tuvo sus representantes de luchadores. Por ejemplo, el representante de el famoso Pollo Las Canteras, fue Víctor Núñez. Víctor Núñez era un empresario de origen palmero que tenía su negocio en la calle Herradores, sigue la familia teniendo su negocio de calzado, y ese señor fue representante del Pollo Las Canteras. Ese señor negociaba con cualquier luchador, ya fuera de cualquier isla, que destacara, y le plantaba un desafío. Para que tú veas, cuando nos claro, era como ahora la figura entonces del representante futbolístico, ¿no? Exacto, y ellos eran, por ejemplo, amateur, o sea, porque ya estábamos en un negocio, amateur no, estábamos dentro de la etapa mercantil. Ya, por eso. Ahí ya ganaba dinero todo el mundo. Por ejemplo, Juan Primera, los hermanos Primera, eran hijos de Juan Primera. Y a su vez Juan Primera
era hermano, perdón, de Alfredo Martín el Palmero. Bueno, pues Víctor Núñez se entera que Juan I era un luchador que estaba destacando en La Palma y se planta en La Palma y hace un desafío en la isla de La Palma y otro en la Plaza Toro de Santa Cruz de Tenerife. También se desplazaban a Gran Canaria. Y además, claro. hay una anécdota que Víctor Núñez, el representante del Pollo de la Cantera, decía: si yo sé que en Japón hay un luchador que está destacando, yo soy capaz de ir a Japón y plantarle un desafío con el Pollo de la Cantera. Eso no podía imaginar, o sea, imaginamos ahora cómo podía ser, claro. Exacto, eso está en la historia de la lucha canaria. Es que cuando tú lees la historia de la lucha canaria, te vas a dar cuenta de que hay un montón de figuras y cosas que dices tú, pero Dios mío, ya la lucha tenía esa figura de representante, o el negocio, o las apuestas. Yo estoy convencido que tú, por ejemplo, el tema de las apuestas lo desconocías, que en la lucha canaria hubo en su día apuestas. Yo ahora me estoy enterando, por ejemplo, del tema de apuestas y el tema de representantes, por ejemplo, me estoy enterando ahora que me lo estás comentando. Exacto, pues hubieron muchos representantes. Y después, lo que te estaba diciendo, cuando ya la gente empieza a exigir, oye, hay que regular de alguna manera esto, incluso las instituciones, gobierno civil en aquella época, que era la máxima institución, decía: señores, usted no puede congregar a 2 o 3 mil espectadores y empezar la lucha 1 hora y media más tarde, porque se no puede formar aquí una alteración del orden público y tal. Y hay una demanda, y ahí es donde viene ya la etapa institucional de la lucha canaria, también denominada federada. Estamos hablando del 7 de junio de 1943, cuando se constituye la primera Federación Canaria de Lucha, que es designada por la propia federación. No se celebraban elecciones, evidentemente, sino que desde Madrid te designaban una persona que ya venía recomendada desde aquí para constituir la federación. Y así es como se constituye la primera federación. Se constituye en Tenerife en 1943 y el primer presidente fue Domingo Cruz Álvarez. Precisamente fue, antes de constituirse la federación, fue directivo del equipo de la asociación Los Guanches de la Laguna, que después se unió al Canarias de baloncesto, que tenía también un departamento de la lucha canaria, que eso tampoco lo sabe el famoso Canarias, lo que tú ves, el Lenovo, que se llama ahora. Bueno, pues el Lenovo era una sociedad que tuvo equipo de lucha canaria. Nunca se llegó a federar porque se unió a la otra sociedad que era de los Guanches y formaron el famoso Acaimo de Carampín. Bueno, pues ahí es donde entra lo que es la etapa institucional. Y en esa etapa, perdona, y en esa etapa, por ejemplo, ¿ya había una autonomía de la lucha canaria o dependía de la federación como de lucha general? No, vamos a ver, la lucha canaria se integra en la Federación Española de Lucha por una sencilla razón, porque a veces tenemos que meternos de lleno. Mira, la sencilla razón era: si tú que querías tener mutualidad general deportiva, tú tenías que integrarte en una federación española. Si no, hubiera sido imposible. No es que la federación española era, sino que era el camino para tú poder tener mutualidad, para tú poder tener un mínimo de organización. Entonces, la federación depende directamente de la Federación Española, y la Federación Española es la que designa al presidente y esta a su vez al resto de la junta directiva. Que eso fue lo que pasó con Domingo Cruz Álvarez, que fue el primer presidente de la federación. ¿Qué pasó? Que esa federación pues se instala en Tenerife. Entonces, pues ahí vienen los problemas. La lucha canaria, por ejemplo, no es que fuera diferente en determinados sitios, pero sí tenía unas diferencias concretas, como por ejemplo el sistema de agarre. Era distinto, por ejemplo, la forma de agarrar en la provincia de Santa Cruz de Tenerife por ejemplo, a Gran Canaria. Ellos tenían lo que era la mano metida o la mano arriba, como se denominaba, y nosotros teníamos la mano al calzón. Claro, esas diferencias que ha habido siempre, ese pleito insular
de que la federación estuviera en Tenerife y fuera Tenerife la que impusiera los sistemas de agarre, duración de las agarradas, etcétera, etcétera, no gustó. Y tuvimos 3 años de sequía. Claro, eso era como el pleito insular, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto, era el pleito insular puro y duro. Puro y duro. Sí. Es decir, Gran Canaria decía, yo no puedo quitar el sistema de la mano metida del pantalón, y Tenerife decía, no, que va, nosotros no podemos agarrar con la mano metida. Aquí se trataba de no ceder ante una parte y ante la otra, ¿no? Es lo que había, ¿no? Claro, pero es que nosotros teníamos, bueno, ellos tenían sus argumentos y nosotros teníamos los nuestros. Por ejemplo, ellos tenían un faro de Maspalomas que con la mano medida, ese hombre era invencible. Y nosotros teníamos a Camurria, que Camurria tenía que luchar lo más suelto posible, porque para derribar un hombre que lo doblaba prácticamente en peso y en estatura, era imposible con la mano metida, porque con la mano metida estabas entregado, prácticamente. Claro. Bueno, ¿te das cuenta? Entonces, que también era un poco valorar los intereses de cada isla. Pero fue muy complicado en llegar a un consenso. La verdad que fue difícil. Hay una travesía de 3 años donde no se celebraron competiciones, se celebraban los tradicionales campeonatos individuales. Fíjate tú, tenían más importancia los campeonatos individuales que los propios campeonatos por equipo. Por ejemplo, los famosos campeones de Canarias, como Pollo La Cantera, como el Faro Maspalomas, como muchos de ellos fueron por eso, ¿no? Porque no habían encuentros, Vale. Mira, Andrés, vamos a hacer una cosa. Sí. Mira, Andrés, vamos a hacer una cosa porque el tiempo se nos fue. Mira, vamos a hacer una cosa. A mí me parece un tema tan interesante pero claro, yo creo que esto da para muchísimo más. Entonces, si te parece, en el próximo Rompeolas, cuando yo me pongo en contacto contigo, para hablar de esa segunda parte, digamos, desde ese momento, de ese vacío que hay ahí, en ese momento, esa pugna que hay un tanto insularista, bueno, un tanto no, insularista de un lado y de otro, y continuamos en esa historia, ¿te parece? Porque ya se nos fue el tiempo encima. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Javier, venga. Pues nada, sí, me parece estupendo, lo has explicado súper bien, pero yo creo que nos hace falta, a ver, ¿qué pasa? Porque claro, ¿qué ocurrió después? A ver cómo va cambiando la historia. Así que dejamos la puerta abierta para que vuelvas a entrar, ¿vale, Andrés? De acuerdo, oye, gracias. Gracias a ti. Venga, chao. Hasta luego. Adiós, adiós, chao.